nuestro hermano Jorge. Bueno, muy buenos días para todos. Qué privilegio estar con ustedes esta mañana compartiendo en la palabra de hoy. Los quiero saludar con el Salmo 96, versículo 9. Dice: adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed de él delante de toda la tierra. Y es que es importante adorar a Jehová. Pero ¿cómo adoramos a Jehová? Según este texto. Santidad, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar hoy del verdadero adorador, o el adorador de verdad. Cuando Jesús vino, habló con algunas personas, pero especialmente habló con la samaritana. La samaritana vaya y le dice que ellos ya habían adorado y todo eso, ¿verdad? Pero ahí en Juan capítulo 4, versículo 23, Jesús dice: mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Cuando miramos el mundo de hoy y entendemos que toda criatura debe adorar a Jehová, todo lo que respire adore a Jehová, cantamos incluso, y hay un salmo que dice eso. Pensamos que todos tenemos que adorar a Dios. La pregunta es: ¿cómo adoramos a Dios? En algunas de las iglesias el mayor problema es con los grupos de adoración o de alabanza. Ahora es importante entender que alabar a Dios es reconocer lo que Él hace. Y adorar a Dios es reconocer quién es Él. Entonces, cuando este texto nos dice cuando los verdaderos adoradores adorarán, implica que el ser humano debe reconocer quién es Dios, pero reconocer quién es Dios, mi vida debe ser transformada y cambiada. Por eso en esta mañana queremos hablar de eso. Encontré este acetato que dice: un verdadero adorador tiene como prioridad exaltar a Dios, sin presumir de su talento y minimizar a otros. El único grande y merecedor de la gloria. Y eso debe ser nuestras vidas cuando nos convertimos en adoradores. Ahora, repito, adorar es reconocer a Dios por quien es Él. Alabar es reconocer el actuar de Dios, ¿verdad? Entonces vamos a orar. Y en esta mañana vamos a ir al Salmo 17 para estudiar el verdadero adorador. Salmo 17. Vamos a orar. Amado Dios, Padre Santo, te damos la gracia, Señor. Porque cuando Jesús dijo que es necesario que los verdaderos adoradores adoren al Padre, en esa verdad y en ese espíritu, Señor, tú hablas también en nuestras vidas, Señor. Por medio de este estudio queremos saber cuál es la característica del adorador, cuál es la vida del adorador, y convertirnos en esos adoradores en verdad, reconociendo tu grandeza, tu santidad, tu poder, tu amor, tu majestuosidad. Que nos olvidemos de los problemas del mundo y las circunstancias que nos rodean, para enfocarnos en tú que eres más grande. Reconocemos que a veces nos centramos en las cosas pequeñas y luchamos con nuestras enfermedades, con nuestro dolor, con que alguien nos mira feo, que nos sentimos mal, o el calor, o el frío, o el tiempo. Cuando nuestro verdadero enfoque quería estar en esa grandeza tuya, en poder reconocer quién eres tú, y basado en ese quién eres tú y lo que haces por nosotros, poderte amar y poderte agradar. Enséñanos a través de tu palabra y el poder de tu Espíritu Santo en nosotros, y para gloria tuya. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, cuando miramos el Salmo 17, miramos que está dividido en 4 secciones, el Salmo 17. Los primeros 4 versículos nos hablan de las características de un adorador. Versículo 5 al 8 nos habla de la oración de un adorador. Y el 9 al 12, cuando quisiera quitarlo ese salmo, yo quisiera quitar esa parte del salmo, habla de los conflictos de un adorador, porque es que a veces pensamos que los creyentes no tenemos conflictos. Uno escucha y dice: no, es que yo en Cristo yo no soy así, y diga que no en el poder del Señor, ¿no? Pasamos por conflictos. Y por eso el adorador también tiene conflictos. Pero lo más lindo es que del versículo 13 al versículo 15 hablamos de la confianza de un adorador. Y podemos tratar de discernir si lo importante es enfocarnos en los conflictos o en el Señor y esa confianza que tenemos
en el Señor. El Salmo empieza con una frase muy linda. Dice, oye Jehová una causa justa, está atento a mi clamor. Así empieza el Salmo. El Salmo inicia con lo que escribe en él una oración. Este Salmo es la oración de alguien. Ese alguien es David. Pero podría ser tú y podría ser yo. Quien busca a Dios personalmente, quien confía en Dios y le sigue. Considero que es un adorador, alguien que le busca y le adora, pero no solo con sus labios, sino con su vida. Y esto es lo importante del Salmo. No es lo que yo digo con mis labios. Esta mañana estaba hablando sobre el amor y hablábamos de que el amor no es lo que yo digo, sino la forma en que yo lo expreso. El amor no son palabras, el amor son actos. Igualmente la adoración no es lo que sale de mi boca, sino lo que sale de mi corazón. Es una vida que se coloca ante Dios. Es mi vida presentada ante Dios voluntariamente para ser examinado y que Dios mismo emita un juicio o una vindicación o una defensa de mi vida ante los demás. Qué importante es como creyente colocar nuestras vidas ante el Señor y confiar en que al ser examinados por Él, seremos probados y saldremos bien ante Él. No ante los que nos rodean o a los que solo nos conocen un poco. Porque a veces somos así. Estamos viendo, alguien me está viendo, no, entonces puedo hacer esto. Y pensamos en los ojos de los demás. Pero creo que el enfoque del salmista está más en que a mí no me preocupa lo que digan los demás. De pronto alguien no me ve, pero hay un grave problema. Las cámaras de Dios siempre están prendidas. Las cámaras de Dios siempre están prendidas. Y el salmista en esta revisión de esta oración nos muestra cómo Dios nos ve de día, de noche y en cada momento. Y por eso nos presentamos ante Él, ¿verdad? Nunca nos presentamos ante los que nos rodean, ante la iglesia, ante los líderes, ante nuestros hijos, ante nuestras esposas. Es ante Dios mismo, ¿verdad? Dios conoce nuestras acciones. Claro, conoce nuestros pensamientos. Habla el Salmo 139. Pero Dios también conoce las intenciones y todo lo que hay en nosotros. El Salmo inicia mostrando las características de quien ora, de quien adora a Dios, del versículo 1 al versículo 4, y vamos a mirar esto. Para entender qué es una persona 100% adorador, cuáles son las características de esa persona que es 100% adorador. Vamos a mirar esos versículos. ¿Cómo empieza el versículo? Una frase que dice, escucha mi oración. Pero un verdadero adorador, ¿qué hace? Así sencillo. La vida de un adorador es una vida de oración. Es una persona de oración. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo adoro a Dios, lo primero que hago es orar y decirle, Señor, yo mismo soy. Pero tú eres grande y poderoso. Y tu espíritu me puede guiar aún para la adoración. Cuando vamos a orar, ni siquiera sabemos qué pedir porque nuestro corazón no sabe qué pedir. Y el Espíritu Santo tiene que hablar con nosotros contenido para guiarnos en la oración. Solo Dios es grande, es poderoso. Y por eso tenemos que ir ante Él a orar siempre. Nunca vivimos en nuestras capacidades ni en nuestras funciones, sino en la dependencia total del Señor. Y un adorador sabe eso. Por eso, lo primero que hace para todo es orar. Dice la segunda parte, dice, hecha de labios sin engaño. Escucha mi oración, hecha de labios sin engaño. ¿Qué quiere decir? Que un adorador es una persona sincera. Sincera. Es necesario que le adoren en verdad y en espíritu. Tenemos que ser coherentes con nuestras palabras, también con nuestros actos, ¿verdad? El versículo 2, de tu presencia proceda mi vindicación. Esa palabra vindicación es una persona que me vindica, es alguien que me defiende. Lo que el salmista está diciendo es, escucha mi oración, mis labios son sinceros y de tu presencia proceda mi vindicación, mi defensa. Es decir, yo no tengo por qué defenderme de las cosas, de lo que piensan los demás, porque mi defensa está en Dios. Dios tiene todo el poder para defenderme. Dios tiene toda la competencia y toda la capacidad para defenderme. Yo no ando peleando con la gente por qué piensa de mí o por qué esto, porque es ante el Señor que yo me presento. Eso es un adorador. Claro, un adorador se preocupa por lo que otros piensan para corregir, pero su principal punto de criterios para cambiar su vida está basado en Dios. ¿Qué piensa Dios de esto?
cómo Dios se agrada de lo que yo hago. ¿O qué puedo hacer yo para agradar a Dios y Él sea quien me defiende en el momento adecuado? La segunda parte del versículo 2 dice, vean tus ojos, ¿qué? Luego, ¿cómo es un adorador? Así de sencillo. Pero ¿de qué está hablando? De su vida. ¿Sí? Alguna vez enseñaba este salmo y alguien me decía, ay, entonces yo no puedo ser adorador. ¿Por qué? Digo, porque es que tengo escoliosis. No, es nuestra vida, es nuestro ser, es nuestra esencia. ¿Cómo estamos ante el Señor? ¿Cómo estamos ante el Señor? Versículo 3 dice, tú has probado mi corazón. Miren lo importante de lo que viene en versículo 3 y 4. Y eso está diciendo que el salmista o el verdadero adorador reconoce que Dios lo conoce. En Gálatas dice que Dios no puede ser burlado, que Dios nos conoce. Dios nos ve, el Salmo 139. ¿Qué cosas conoce Dios de nosotros? Nuestro caminar, nuestro sentar, nuestro andar, nuestro reposo. Dice que aún antes de que salgan las palabras de nuestra boca, Dios las conoce. ¿Qué tanto nos conoce Dios? ¿Qué tanto tiene capacidad Dios para probar nuestros corazones? Pero lo importante no es solo qué tanta capacidad tiene Dios para probar nuestros corazones, sino como también lo dice el Salmo 139, versículo 23 y 24, estaríamos dispuestos a decirle al Señor, Señor, examina mi corazón, prueba mis pensamientos, y si allí hay algo de mal, de perversidad, guíame por el camino eterno. Un verdadero adorador no solo se presenta al Señor en oración, sino que su oración es sincera, sino que confía en Dios que lo defiende y que camina con rectitud ante el Señor. Pero sabe que el Señor lo está viendo en todos los momentos, en todos los lugares y en todas las circunstancias. La segunda parte del versículo 3 dice, ¿me has qué? Visitado de noche. ¿Y qué quiere decir eso? Que el Señor no solo me conoce mi corazón, sino que aún en lo más profundo de mi intimidad, de mi ser, está el Señor en la presencia. O yo estoy en la presencia del Señor. ¿Quién puede esconderse del Señor? Hay un salmo que dice que ¿a dónde iré? ¿A dónde podré ir para esconderme de Él? El Señor nos conoce, pero no solo nos conoce, sino ve cada actuar de nosotros y conoce cada pensamiento de nosotros. Y antes de que nuestras palabras salgan, ya las conoce, por eso un adorador es consciente de eso. Y su día de oración pidiendo al Señor, Señor, cambia mi vida, transforma mi vida. Lo hace de una forma sincera. Y dice, Señor, eres solo tú quien puede defender. Es consciente que Dios lo conoce, que lo ve de día y que lo ve de noche. Y dice, me has puesto a prueba, la última parte del versículo 3. ¿Y eso qué quiere decir? Que Él sabe que Dios nos prueba. Las pruebas son necesarias para el creyente. Hace 8 días compartía yo de la importancia de las pruebas. Claro, a ninguno nos gustan las pruebas. Pero esa palabra prueba en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, habla algo así como, esa prueba es más que todo como un examen. Y lo que se prueba es mi fe. O sea, Dios quiere hacerme un examen de cómo está mi fe, cómo estoy avanzando. Y por eso permiten las pruebas. Pedro dice eso. Ah, claro, ahorita os alegráis, aunque sea por un poco de tiempo, aunque tengas que ser probado. Dios nos prueba. Dios quiere conocer cómo es nuestra fe. Y especialmente la vida de un adorador. Por eso tú y yo somos llamados a adorar al Señor. La pregunta es, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Estamos conscientes de que el Señor nos mira? De que el Señor nos visita de noche, de que nos ve, de que conoce todo lo de nosotros. ¿Estamos orando a Él con sinceridad? ¿Nuestras vidas son gratas ante el Señor? ¿Somos rectos ante el Señor? ¿Reconocemos que somos probados por el Señor? Y miren lo que dice, cuando Dios me prueba, dice dos cosas importantes. ¿Me has puesto a prueba y qué? ¿Nada qué? ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué es algo inicuo? Algo pecaminoso. Y dice, ¿y nada qué? Pecaminoso. Eso es un adorador. Un adorador tiene la capacidad, la responsabilidad de presentarse ante el Señor y decir, Señor, tú me conoces. Tú me has probado, Señor. Y tú sabes que en todo lo que me has probado, no hay inicuo. Hallaste en mí. ¿Estarías dispuesto a, así como el adorador, el Salmo 17, puede decirle al Señor, pruébame para que no encuentres en mí nada inicuo? ¿Por qué? Porque es íntegro.
Y es íntegro por las tres razones anteriores, porque sabe que Dios lo conoce, porque sabe que Dios lo ve de noche y porque sabe que es probado por Dios. Qué importante que nosotros entendamos eso. ¿A dónde podemos escondernos de Dios? A veces nos preocupamos tanto que si me está viendo fulanito o sutanito y miramos y hacemos todas escondidas y nos vamos y no sé, apagamos las luces o algo para que nadie nos vea. Pero sabes que en esos momentos deberíamos de pensar es, ¿será que Dios nos está viendo? ¿Será que Dios nos está probando? ¿Será que estamos ante la presencia del Señor? Porque si conocemos esas tres cosas, si somos conscientes de esas tres cosas, podemos decir, Señor, en mi vida íntegra, nada hallaste, nada pecaminoso hallaste. Y si Él encontrara algo pecaminoso, como dice en 1 Juan, tendríamos que arrepentirnos y confesar nuestros pecados a Él, confiando plenamente en su perdón. O sea, Él siempre nos va a perdonar. Pero nuestras vidas deben ser íntegras ante el Señor, no ante los demás. Ahora, yo estoy totalmente convencido que si yo soy íntegro ante el Señor, pues ante los demás también lo sería. Un gran hermano que falleció hace unos años, decía que uno no solo debe ser buen cristiano, sino que debe aparentar ser buen cristiano. Y él decía mucho esa frase. Y a mí me parecía bonita. Pero un día le dije, Jorgito, cuando tú dices eso, ¿qué quieres decir? Porque suena bonita, la verdad. No, no solo de ser buen cristiano, sino de aparentarlo. Y para mí era mucho más importante serlo. Y él me dice, sí, lo que pasa es que a veces lo somos, pero no lo demostramos. Y para Dios es bueno serlo, pero para el mundo es bueno demostrarlo. Que la gente conozca nuestro carácter, que conozca que estamos dispuestos a adorar al Señor reconociendo su grandeza, su poder, su amor, y cómo cambia nuestras vidas. Entonces uno se pregunta, bueno, pero un momentico, ¿por qué un adorador es íntegro? ¿Por qué? ¿Cómo hace? ¿Cómo muestra la integridad un adorador? Sí, claro, Dios lo conoce, está en la presencia de Dios, Dios lo prueba. Claro, este hombre es un hombre de oración sincera, donde en esa oración el Espíritu Santo va transformando su vida, va guiándolo y empieza a caminar rectamente ante el Señor, conociendo que Dios lo ve, que Dios lo visita de noche y es probado por Dios. Pero si miramos las últimas dos partes del versículo 4, el versículo 4 dice, he resuelto que mi boca no haga transgresión. ¿Y eso qué quiere decir? Que el adorador toma una decisión plena y contundente. ¿Y esa decisión cuál es? Cuidar sus palabras. Porque su boca está para servir al Señor. Recuerden que Santiago dice que como una fuente puede usar agua salada y agua dulce, creo que es que dice. ¿Cómo esas palabras pueden ser de bendición ante el Señor y de maldición ante los hombres? No tendría como sentido, ¿no? ¿Cómo son tus palabras? Claro, a veces decimos, ay, pero es una mentirita piadosa. Ah, bueno, es que yo soy tan santanderiano, esa palabra la dicen todos. Pero te has puesto a pensar, ¿Dios se agrada de esa palabra? ¿Dios se agrada de que hablemos en doble sentido? El salmista toma una determinación y dice, he resuelto que mi boca no haga transgresión, que no haga algo que le falle al Señor. ¿Verdad? Él cuida su lenguaje, él cuida sus palabras, cuida sus expresiones, ¿verdad? Y lo segundo que él hace, dice, yo me he guardado de los ¿qué? De las sendas de los violentos. ¿Qué quiere decir eso? Él cuida su conducta. Él sabe que los violentos andan de una manera. Recuerden que la palabra sendas, caminos, pasos, todo habla de conducta. Él lo que está diciendo acá son dos cosas. Mi boca o yo he resuelto que mi lenguaje sea adecuado para el Señor, pero también mi conducta. Yo me he guardado de las sendas de los violentos. Cuida su conducta. ¿Sabes que un verdadero adorador tiene una vida de oración? Esa oración es sincera ante el Señor. Reconoce que es Dios quien lo defiende. Es recto ante el Señor, porque reconoce que Dios lo conoce, que Dios lo visita de noche y que Dios lo prueba. Por eso su decisión es caminar en integridad. Y para caminar en integridad hace dos cosas. Cuida sus palabras y cuida su conducta. Y por eso le puede decir al Señor, Señor, examíneme. Tú has probado mi corazón y nada inicuo hallaste. ¿Podrías decir en esta mañana, Señor, esas palabras?
Señor, pruébame. Vean tus ojos mi rectitud. Y seguramente si estamos en el camino del Señor, si estamos en una forma adecuada con las características de un adorador, podríamos estar totalmente seguros que el Señor no va a ver nada en nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos que tomar dos decisiones. Uno, cuidar nuestras palabras y nuestro lenguaje. Y resolver nosotros mismos, decidir, determinar que nuestra boca no haga transgresión. Y lo segundo es que nuestros pasos, nuestros caminares, no sean como el de los violentos, sino sean como el Señor sagrado. Entonces, los 4 primeros versículos nos hablan de las características de un adorador. Y versículo 5 al versículo 8 nos hablan de esa oración de un adorador. Versículo 5 dice, sustenta mis pasos en tus caminos, para que mis pies no resbalen. Yo te he invocado por cuanto tú me oirás, oh Dios. Inclina mi tu oído, escucha mi palabra. Muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo las sombras de tus alas. Yo veo que acá este salmista, este adorador, David mismo, está invocando al Señor. Y tal vez está en riesgo, tal vez está en peligro porque él ya propuso que sus palabras fueran para agradar al Señor, que su conducta fuera separada de la senda de los agresivos, de los violentos. Pero tal vez vivía en un mundo como el de nosotros, lleno de tentaciones, lleno de pruebas, lleno de dificultad, lleno de violencia, lleno de groserías. Y entonces dice, Señor, yo he propuesto esto, pero la cosa no es fácil. Y entonces por eso hace esa oración. Miremos cómo es esa oración. Entendemos que el salmista vive en integridad. Y tal vez estaba toreado por dardos de toda la gente, de violencia, de maldad, de hipocresía, de corrupción. Tal vez algo como los que podemos vivir nosotros, ¿verdad? Pero en medio de eso él ha tomado decisiones sabias, ¿verdad? El salmista, lo que expresa del versículo 5 al versículo 8 es su oración y muestra su mayor necesidad. Él, que es un adorador, sabe que la mayor necesidad es la de guardar su integridad. Ya determinó ser íntegro, cuidar su lenguaje y cuidar su conducta. Pero la cosa no es fácil, ¿verdad? Todo lo que le rodea, quiere atacar esa integridad. Esa integridad que ha expresado ante Dios mismo. Pienso que es bueno tener en cuenta esto en nuestras vidas, ya que el enemigo busca alterar nuestra relación con Dios, que es lo más valioso que tenemos y debemos de guardar. ¿Qué piensas tú de tu relación con Dios? ¿Cómo ves tu relación con Dios? ¿Será valiosa? No me importa. ¿Ves? Si las cosas van bien con Dios hoy, pues, bueno, si no, pues, llegar otro día. O si has puesto en tu corazón para decir, para mí lo más prioritario es agradar a Dios. Es tener esa plena comunión, plena intimidad con Dios. Él es grande, Él es poderoso. Me ama tanto que entregó a su hijo en la cruz por mí. Me ha ofrecido la eternidad aunque yo no la merezca. Qué linda esa relación que tengo. Es tan grande su amor. Es tan grande su misericordia conmigo, que ha obrado en mi vida, que me ha cuidado, que me ha guardado, que me ha protegido, que me ha dado la salud. Por eso yo he tomado una decisión, agradarle a él, llamarle. Claro, el enemigo no nos hace ver lo valiosa esa relación y nos pone tantas cáscaras y tantas pruebas y tantas dificultades porque a veces Dios las permite, ¿verdad? Para probar nuestra fe. Y podemos caer en ellos. El enemigo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Él desea que tú y yo caigamos de la firmeza que Dios desea de nosotros. Pero Dios nos ha dado el Espíritu Santo. Miremos la oración y lo que significa para el salmista y también para ti y también para mí. Si tú quieres guardar la integridad, si tú quieres el amor del Señor, dice el versículo 5, la primera parte, sustenta mis pasos en tus caminos. Mire, qué frase tan sencilla pero tan profunda. O sea, cuando uno lee el Salmo y lee esa frase, dice, sustenta mis pasos en tus caminos. Ah, chévere. ¿Qué quiere decir eso? Señor, que mis caminos sean los tuyos. Sencillo. Pregunto, ¿y en la vida práctica nuestra es sencillo? ¿En la vida práctica nuestra es sencillo? O sea, tú sales en la mañana a la casa y dices, Señor, guárdame hoy, confío en ti, en tu amor y en tu poder. Y sales y ya, llegas por la noche y dices, caminé agradando al Señor en todo. ¿Sí?
¿Sí? No. Pacho no. Solo Pacho. Por eso tenemos que orar al Señor. El salmista quería guardar su integridad. Sabía que Dios lo veía, que Dios lo visitaba, que Dios estaba examinándolo. Y por eso le dice, Señor, yo quiero agradarte. Quiero que mis bocas no hablen palabras malas. Quiero que mi conducta no sea como la de los violentos. Pero por favor, Señor, sustenta mis pasos en tus caminos. Porque es en el Señor que podemos, no en nuestras fuerzas. ¿Qué le está diciendo el salmista al Señor? Versículo 5, la segunda parte dice, para que mis pies no resbalen. El Salmo 73 dice, por poco me resbalan mis pies. ¿Qué quiere pasar al salmista del Salmo 73? Que puso su enfoque en los que lo rodeaban. Esos que tenían plata, que hablaban mal de la gente, que no se pensaban en Dios. Y él decía, mira estos manos, cómo les va de bien. Y a mí nada. Y dice que estaba mal, dice, uy, en vano lavé mis manos. Yo, ¿por qué lavé mis manos? ¿Por qué acepté al Señor? Si mira, todo el mundo le va bien. Mira, el señor de la esquina tiene ya 2 mercados. El otro tiene 18 casas. El otro, mire, y uno solo con un carril. ¿Verdad? Porque a veces nos enfocamos en eso. Pero ¿sabes qué dice el salmista en el Salmo 73? Dice, hasta que entrando en el lugar santo, comprendí el fin de ellos. ¿Qué van a hacer ellos con las casas, con la plata, con todo lo que comen, con todo lo que insultan? Van a estar como pollito a la broster toda la eternidad. Pero ¿sabes? Para ti y para mí está diseñada la vida eterna. Estar en la presencia del Señor por toda la eternidad. Pero el Señor quiere que caminemos en sus pasos. Y tú y yo tenemos que orar al Señor todas las mañanas para que nuestros pies no resbalen. Porque no es fácil, como decía Pacho. A mí me pasa también. Yo digo, Señor, ay, dame la victoria, hoy voy a salir de esto. Y ahí no voy llegando a la esquina, ya aparece un vecino que me pisa y un perro que hace ahí al lado mío. Ya como que ya le quieren salir las palabras, ¿no, Carlitos? Yo no se acuerdo, es cierto que mi boca, mis palabras, mis pensamientos a veces como que se van para allá. Y yo tengo que pedirle al Señor, Señor, sustenta mis pasos en tus caminos. Porque yo quiero caminar por eso, Él, para que mis pies no resbalen. ¿Y qué hace el Señor entonces? Me da dirección, conducta y me guía. Y por eso cuando yo oro al Señor por la mañana, el Señor me guía y me da la fortaleza para que cuando llegue por la noche pueda decir, uy, Señor, la cosa estuvo dura hoy. Difícil. Yo hubiera caído, pero gracias a ti. Gracias a tu espíritu que toma control de mi vida, que me guía y que me da la fuerza para salir adelante. El versículo 6 dice, la oración dice, yo te he invocado por cuanto tú me oirás, oh Dios. Mire, ¿qué hacía que el salmista orara? Que tuviera esa vida de oración que vemos desde el versículo 1. Tenía plena confianza en el Señor. ¿Por qué? Porque sabía que el Señor lo escuchaba. El salmista tenía conciencia de 2 cosas. El Señor me ve y el Señor me escucha. La pregunta, ¿somos conscientes de eso? El Señor nos ve, nos prueba, nos visita. Pero también nos escucha. Hay un Dios grande, poderoso, soberano, eterno, sublime. Pero tiene una característica, te ama. ¿Y sabes qué hace en ese amor? Inclina su rostro. Se baja desde ese trono que está en los cielos para llegar a nuestro nivel, para oírnos, para escucharnos, para consolarnos, para guiarnos. Y el salmista era consciente de eso, aún en tu grandeza, porque era adorador y reconocía la grandeza de Dios. Dice, aún en esa grandeza, Señor, tú me escuchas. ¿Quién soy yo para que me escuches? Pero gracias, Señor, porque me escuchas. La segunda parte del versículo 6 dice, como tú me escuchas, ¿yo qué te puedo pedir? Inclina mi oído y escucha mi palabra. Esa oración sincera que él hacía, decía al Señor, escucha mi palabra. Y entonces reconoce el amor y la fidelidad de Dios. El salmista reconocía la grandeza de Dios. Pero un Dios tan grande y poderoso que se inclina a mí para escucharme y que actúe de acuerdo a mis necesidades, es un Dios muy grande, pero también lleno de misericordia y lleno de fidelidad. Ese es nuestro Dios. Es fiel para con nosotros. No importa lo que nosotros hagamos, Él está ahí siempre. Él está para guardarnos, para consolarnos, para protegernos, para guiarnos, para mostrarnos su amor y llevarnos de su mano. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a creer eso?
Estamos dispuestos a orar como el salmista diciendo, Señor, escucha mi palabra, aunque yo estoy como estoy. Y versículo 7 dice, muestra tus maravillas misericordiosas. El salmista reconocía la misericordia de Dios. ¿Sabes? Al inicio de mi vida cristiana fue un complique para mí, porque mi vida era totalmente distinta a los caminos de Dios. Y mis placeres y mis hobbies y mis cosas eran muy separadas de Dios. A mí me decían, vaya el domingo a la iglesia. Yo, ¿domingo a la iglesia? No, yo voy a escalar, yo me voy a hacer montañismo, pero a la iglesia, a estarme sentado 1 hora, yo no sirvo para eso. Yo soy muy inquieto, yo soy muy activo. A mí lo más duro que me dio el COVID es que cuando salí del hospital, yo no podía caminar. Yo no podía subir las escaleras. Y ahí sí me tocó decirle, Señor, ¿te va a tener una cama cuánto tiempo? En el hospital fueron 7 días. El segundo día yo ya le dije al médico, le dije, no, manito, quíteme esta cama, si quiere le ayudo a evolucionar, pero a mí no me dejen una cama. Yo soy muy activo, pero quería caminar, quería hacer cosas. Y cuando llegó el Señor, me dice los domingos hay que ir a la iglesia, y yo trabajaba. Lo primero que yo hice fue retirarme a trabajar los domingos. Yo entendí que el domingo era el día para el Señor. Y me retiré a trabajar. Y me decía, Jorge, pero los domingos los pagan triple. Pero el Señor paga 5 veces más. Para él me afán. Pero cuando uno empieza a mirar, decía yo, y Señor, yo soy tan malo que yo no me merezco nada. Y yo siempre tenía la imagen de un Dios castigador del Antiguo Testamento. Y decía, no, Dios me va a dar una pala esta noche porque mira lo que hice. Hasta que pude entender esto. Dios es misericordia. Dios nos ama tanto y es tan grande y es tan poderoso que su amor está movido a nuestra necesidad, a nuestra miseria, que obra y actúa. No importa lo que tú seas, no importa lo que tú hagas. Dios en su amor está ahí al lado, esperando que tú vayas a Él. Jesús murió con los brazos abiertos y yo creo que sigue con los brazos abiertos esperando que nosotros vayamos a Él. Esa es la misericordia de Dios. Que Él ve nuestras necesidades y su corazón es movido a esas necesidades y actúa en medio de ellas. Por eso el salmista sabía eso y lloraba al Señor y le decía, muéstrame tus maravillosas misericordias. Qué lindo es. Qué lindo. Ayer hubo un evento para varones en todo el mundo, 150 países creo. Estábamos vinculados a eso. Y uno de los que dieron testimonio de Cristo fue un competidor de actos, de carros, que llama McDowell. McDowell contaba que llevaba 10 años entre los primeros 5. Y 10 años entre los primeros 5. Y dele, y dele, y dele. Un día llegó, no, señor, esto ya no. Él era cristiano, obviamente. Oró allá. Y salió a esa carrera. Y por primera vez en 10 años iba de tercero. Pero había un pequeño problema. Faltaba 1 o 2 vueltas. Es decir, faltaban 5 minuticos. Y ya cuando faltaba, dice él, cuando faltaba ya la línea, la última, el que iba de primero y segundo, adivine qué pasó. Se estrellaron. Y al estrellarse estos 2 carros así, y él queda absorto porque él ve que su carro solo se va desplazando. Y llegó de primero. Y él se baja atónito del carro y dice, ¿qué está pasando? O sea, no entiendo qué pasó. Yo iba tercero. Cuando de pronto viene por el parlante, el ganador ha sido McDowell. Y él quedó quieto y decía, gracias, Dios mío. Tú eres un Dios tan grande que yo ya no tenía ni idea que iba a ganar. ¿Cómo iba a ganar si los 2 primeros y pasar en un carro en una recta de esas ya es complicado? Así es nuestro Dios. Dios tiene una forma de abrir tan maravillosa que ni tú ni yo podemos comprenderla. Pero qué lindo cuando tú estás dispuesto a orar al Señor y decirle, Señor, muéstrame tus maravillosas misericordias. Hablaba yo con la familia de San Miguel y decía yo que la hermana, lo que tuvo la hermana no fue nada serio. Fue un accidente cerebrovascular, una persona de cuánta edad, con unas arterias tapadas, y cómo está de bien. Estos días me han llamado, hay un hermano, se llama hermano Guzmán García, fue pastor con la iglesia del centro, muchos años de la alianza, y hace un mes se cayó. Y después de que se cayó empieza a presentar mareos y vértigos. Y me llaman a mí, Jorge, es que mi papá está con vértigo. Y yo le digo, ¿cómo tenés que examinarlo? Es que no quiere ir al médico, pero tiene que llevarlo. Y usted no puede venir acá, viene en Ocaña. Yo, hermanita, yo quisiera ir a Ocaña, pero es que no tengo tiempo. O sea, yo estos días a veces no tengo tiempo para gran cosa, como decía Carlitos ahora. Y que fuera, yo no puedo ir. Pues ayer por fin me hicieron caso, hicieron un examen, y en el último trauma que se pegó hace un mes, se hizo un hematoma a nivel del cráneo.
que le está comprimiendo todo. Y el médico dice, yo no sé cómo él está caminando. No entiendo. Si un hematoma grandísimo, eso hay que drenarlo. Me van a mandar aquí a Bucaramanga. Esta mañana llegaron a las 6:30, el médico dijo, no, lo voy a operar hoy mismo. Yo no sé, anoche me acosté a dormir y esta mañana me levanté con ganas, yo tengo que operar a ese señor. Y vengo a operar lo que dicen. La familia dijo, bueno, esos son las maravillosas misericordias de Dios. En que aunque tú y yo no sabemos de dónde Dios va a obrar, ahí está Dios obrando. Ahí está Dios obrando. Pero Dios quiere mirar nuestra integridad. No porque dependa de eso, sino porque quiere actuar en medio de ese amor por Dios. Versículo 7, la segunda parte dice, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Si algo tenía claro el salmista, es que confía en la protección divina. Y yo creo que en un mundo como el que estamos hoy, tan inseguro, cada rato, a mí ya me da miedo abrir el WhatsApp, yo creo que me va a salir un atracador. Sí, porque si me mandan videos, que mira esto, no sé qué. Salí yo a caminar en las cigarras, ¿qué día es? ¿Jueves? No, el jueves hice eso. El viernes. Y cuando llego yo a una esquina, una señora llorando, ¿qué había pasado? Que 20 minutos antes, ella venía en una moto con un niño de 9 años y los botaron de la moto. Y cuando la señora se iba a levantar, el otro tipo cogió y se puso en la moto. Y yo digo, uy, no, esto que está pasando. Llegaron, eso sí, llegamos como 30 personas. Y yo dije, no, pero ¿cómo sucede eso? No, eso no, la vez pasada fue allí. No, mire que yo soy. Eso es común. Mira, sabes que tenemos que orar por las mañanas cuando salimos de la casa para que esa salvación de Dios, para que podamos estar refugiados en la diestra de Dios. ¿Tú qué salvas a los que se refugian a tu diestra? Claro que estamos en un mundo peligroso, caótico, inseguro, pero también estamos en las manos de un Dios grande, poderoso y soberano, a quien podemos decirle, Señor, guíanos por dónde debo coger, a qué hora debo coger, cómo debo hacer, porque tampoco se trata de tentar a Dios, sino obedecer a Dios. Mire, se pregunta uno, ¿cómo es la protección de Dios? Y el salmista nos dice en el versículo 8 cómo es la protección de Dios. El salmista confiaba en Dios y le dice, Señor, ¿sabe qué? Guárdame como a la niña de tus ojos. Guárdame como a la niña de tus ojos. Hace muchos años hicimos una prueba de la córnea. La córnea es la única parte, bueno, una de las únicas partes del organismo que no tiene vasos sanguíneos. Allí no hay sangre, no hay circulación, ¿verdad? Por eso es que sale pterígio a veces, porque cuando tenemos algún problema, la conjuntiva trata de hacer vasos para llegar allí, y ese es el pterígio. Pero también vimos y aprendimos que la córnea está protegida por los párpados. Y los párpados tienen algo que nadie puede descubrir científicamente, es que cuando la córnea está agredida, los párpados se cierran. Uno puede ir en una moto y viene un mosco y los párpados se cierran ya. Uno por molestarle hace así a alguien y los párpados se cierran. Ellos no actúan. Así es Dios. Nosotros somos como la niña de sus ojos. Y Él es como los párpados de esa niña, que evita que nos pase algo, porque Él está allí. ¿Sabes que el salmista confiaba tanto en Dios? Que expresa su plena protección. Dice, yo al lado del Señor que me guarda con su mano derecha, me siento como una córnea. Totalmente protegido. Yo quiero que tú en esta mañana entiendas que aunque hay un mundo agresivo, violento, estamos en las manos del Señor. Estamos protegidos por el Señor. Pero hemos de estar guiados por el Señor también. Y lo segundo que dice, mire, escóndeme bajo la sombra de sus alas. Y uno no entiende qué más ternura que ver una gallina con sus polluelos. Claro, uno ve una madre cuando cuida a sus hijos, pero es uno, máximo dos. Jenny, máximo gemelos, ¿no? Por si acaso, uno nunca sabe. Miguelito, sabe. Pero una gallina, ¿cuántos polluelitos cuida? ¿Hasta qué? Imagínense, ¿y cómo los cuida? Con sus alitas. Pero hay alguien que es más que una gallina y es un Dios, que nos puede cuidar a nosotros y a muchos más. Que estamos dispuestos a ir bajo sus alas, así como dice el Salmo 91, bajo la sombra del Altísimo. ¿Sabes que tú y yo podemos confiar? Porque Dios expresa su pleno amor y nos protege y nos cuida. Estamos allí como en esas alitas. Y esas alitas implican cariño, ternura, amor, pero también protección. También protección. En medio de un mundo como el que estamos violentos, qué bueno tomar la decisión, Señor, no quiero andar por la senda de los violentos. Quiero quedar mi lenguaje, pero porque confío en ti. Guárdame como la niña de tus ojos. Escóndeme bajo la sombra
de tus almas. Pero el salmista también tenía conflictos, versículos 9 al 12. Mire los conflictos del salmista. Ahora no puedo bajar esto acá. Dice el Salmo 17, versículo 9. De la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida, envueltos están con su grosura, con su boca hablan arrogantemente, han cercado ahora nuestros pasos, tienen puestos sus ojos para echarnos por tierra, son como león que desea hacer presa y como leoncillo que está en su escondite. Yo te pregunto, ¿cómo se sentía? Claro, ya vimos la vida del adorador. Ya vimos la oración que hace, Señor, quiero estar en integridad, cuide mis pasos, cuide mis pies, protégeme, guárdame, muéstrame tus maravillas misericordiosas. Pero la pregunta en estos versículos, ¿cómo se sentía el salmista? ¿Cómo era la vida que lo rodeaba? ¿Cómo era el mundo que lo rodeaba? ¿Ustedes creen que la tenía fácil? ¿Ah? ¿O podríamos identificarnos con él? ¿Te has sentido oprimido alguna vez? El salmista estaba oprimido. Por eso dice, de la vista los malos que me oprimen, pero me están oprimiendo. Yo creo que tú, igual que yo, a veces sentimos que estamos oprimidos por las circunstancias, por las situaciones, por las enfermedades, por el dolor, porque a veces no entendemos ni qué hacer, ¿verdad? De mis enemigos que buscan mi vida, estaba amenazado. ¿Te has sentido amenazado? Yo también, muchas veces. Estaba limitado. Dice, con su boca hablan arrogantemente, han cercado ahora nuestros pasos. No podía ni moverse el salmista, porque los enemigos estaban ahí ya, al lado de ellos. Yo a veces me he sentido así, ¿para dónde cojo? ¿Para dónde voy? Limitados estamos, ¿verdad? Pero también está vigilado, tienen puestos sus ojos para echarnos por tierra. El salmista sentía que esos enemigos estaban ahí pendientes de él para matarlo, para tumbarlo. Estaba vigilado, ¿verdad? Y era presa de los enemigos. Versículo 12 dice, son como león que desea ser presa y como leoncillo que está en sus escondite. Mire el conflicto del salmista. Se sentía oprimido, se sentía amenazado, se sentía limitado, se sentía vigilado y estaba como una presa de los enemigos. No era fácil para el salmista. Pero el salmista tenía unas características. Sabía que en medio de todo Dios lo cuidaba, Dios lo visitaba, Dios lo probaba. Y podía decir al Señor, Señor, guía mis pasos, muéstrame tus maravillas misericordiosas, guárdame, protégeme, ¿verdad? Entonces podemos hablar de que la oración del adorador pide a Dios 3 acciones. Dice el versículo 13, levántate, oh Jehová, sal a su encuentro, póstrales. Las 3 acciones que le pide a Dios, Señor, levántate, Señor, deténlos, y tercero, derrótalos. Yo creo que el salmista se sentía tan oprimido, tan limitado, tan amenazado y tan vigilado, que ya veía que los enemigos venían contra él. Y eso es tremendo, ¿verdad? Eso es como las películas de acción que uno va viendo y suena esa musiquita, y uno dice, ya, mira, hasta allá va a ventana. ¿Usted no le ha pasado eso? Uno debería ser el director de todas las películas, como los partidos de fútbol, ¿no? Uno le dice a la gente, yo quería, le decía a mi esposa, mi amor, tú me haces dar risa, porque estaba viendo una película y ya venía, estaba la persona, el personaje central de la película, ahí al lado de una puerta mirando aquí así, y el que le iba a matar estaba detrás. Y él va a hacer así, y el que lo va a matar es así, mi esposa, no, coño. Mi amor, podrías hablar más duro que tal vez no te está escuchando, pero es así, ¿verdad? Porque ya estaba así, yo creo que el salmista estaba así, ya lo iban a coger. Y entonces él lo único que hace es, claro, él no tenía a mi esposa ya diciendo lo que tenía que hacer, pero él tenía a Dios. Y entonces, ¿qué hace? Le dice, Señor, ¿sabes qué? Levántate, deténlos y derrótalos, porque ya vienen sobre mí. Ya me están cogiendo. El Salmo 17:13, adelante dice, levántate, Jehová, sal a su encuentro, póstrale, libra mi alma de los malos con tu espada. De los hombres con tu mano, Jehová, de los hombres mundanos, cuya porción la tiene esta vida y cuyo vientre está lleno de tu tesoro, sacian a sus hijos, que aún sobra para sus pequeñuelos. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a su semejanza. Yo vemos que hay una confianza de este adorador. Claro, él sabía cómo era su vida, él sabía cómo era la grandeza de Dios, por eso ora el Señor, pero también sabía cómo era el mundo. Sabía cómo se habían levantado sus enemigos. Y entonces acá dice, bueno, Señor, si ese mundo es agresivo, violento, yo tengo un Dios de amor, de misericordia y protector. Entonces, Señor, yo lo que te pido es, levántate, deténlos y derrótalos. Y sigue allí el versículo 13.
Dice, levántate, oh Jehová, sal a su encuentro, postra, libra mi alma de los malos con tu espada. Mire la segunda parte del versículo 13. Libra mi alma de los malos con tu espada. Pregunto, ¿cómo se sentía el salmista? ¿Dónde estaba el problema del salmista? ¿Dónde estaba el problema del salmista? En otros, no. En la inseguridad, ¿por qué? No. Casi, pero no. Mire cómo dice la segunda parte del Salmo. Libra mi alma de los malos con tu espada. ¿Cuál era el problema del salmista? ¿Dónde estaba el problema? En su alma. ¿Y cómo estaba? Aprisionada, por eso dice libra. ¿Sabes cuál es el problema que tenemos los seres humanos? No es lo que nos rodea. No es el mundo. Es la percepción que tenemos ante el mundo. Di una conferencia estos días de salud donde decía cómo la psiquiatría o la psicología humana ha cambiado en los últimos años. En el último año. El problema no es el COVID. Porque con el mismo COVID hay gente que sale con tapabocas y sin tapabocas, hay gente que se abraza, hay gente que no se abraza. O sea, no es el COVID, ¿de qué depende? De cada persona. La inseguridad es la misma para todos los seres humanos. ¿De qué depende que uno salga o no salga? De lo que yo piense. ¿Cuál era el problema del salmista? Que estaba esclavizado en sus pensamientos, en su alma. Ahora pregunto, ¿y con qué lo iba a librar Dios? ¿Con qué? O sea, el salmista estaba pensando, Dios, saca una espada así y venga y los mata a espadazos. Con la palabra de Dios, sí, Señor. Esa es la espada. O sea, ¿cuál es el problema para el adorador? No refugiarse en la palabra de Dios. Y cuando no nos refugiamos en la palabra de Dios, sentimos temores que nos esclavizan, sentimos angustia, ansiedad, depresión, todo lo que tú quieras. Pero si reconocemos la grandeza de Dios, si queremos que nuestras vidas agraden a Dios, no importa la inseguridad del mundo, lo que importa es que tenemos de contacto con la palabra de Dios. Conoceré la verdad y la verdad os hará libres. Salmos 37, Salmo 34. ¿Cuántos salmos hay que hablan de cómo Dios puede obrar en nuestras vidas? ¿Verdad? La segunda parte dice, bueno, Juan 8:32, conoceré la verdad. Así que si elijo libertario, verdaderamente seré libre. Pero mire el versículo 14. El salmista reconoce el futuro de los que lo oprimen y el de él. ¿Cuál es el futuro de ellos? 14. De los hombres con tu mano, Jehová, de los hombres mundanos, cuya porción la tienen en su vida y cuyo vientre está lleno de su tesoro, sacian a sus hijos y aún sobra para sus pequeños. 5 cosas importantes. Dice, son del mundo, solo tienen control parcial de esta vida, pero nunca de la eternidad, porque dice, de los hombres con tu mano, Jehová, de los hombres mundanos, cuya porción la tienen, ¿qué? En esta vida. Mire, los enemigos solo tienen capacidad aquí, en este mundo, en esta vida, pero no en la eternidad. No en la eternidad. Aquí es donde tiene control. Su tesoro, ¿qué va a pasar? Se consumirá con su vientre. Se van a inflar, se van a enriquecer, pero solo mientras lo que tienen. Pero ¿qué va a pasar en la eternidad? Le dan a sus hijos todo, y aún a sus nietos, ¿verdad? Pero, ¿sabes qué? Que se van a quedar en el castigo eterno. Van a quedar allí, condenados por la eternidad. Y el salmista empieza a mirar y dice, sí, claro, este mundo está duro, me oprimen, me limitan, me amenazan, me tienen ahí. Pero, ¿qué va a pasar con ellos? Se van a quedar ahí. Por eso, Señor, el problema no está en ellos. El problema está en lo que yo pienso, en cómo me siento. Por eso, libra mi alma con tu espada. ¿Y cuál es mi fin? Dice el versículo 15. En cuanto a mí, mire el verdadero adorador, ¿dónde está su enfoque? En cuanto a mí, ¿qué? Veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. ¿De qué está hablando el Salmo? ¿De qué está hablando el versículo 15? ¿De qué? ¿Del otro día? Cuando se despierte. ¿Y por qué la eternidad? ¿De dónde me sacan ustedes que la eternidad? Cuando despierta tu semejanza, seremos
cambiados, seremos transformados en un cuerpo glorificado y estamos a su semejanza. Está hablando de la eternidad. Él dice, mira, el problema no es en este mundo. El problema no es lo que me pasa acá, el problema no es lo que ellos hagan. Hay algo más grandioso que vale mi relación con Dios. Por eso, Señor, yo soy un adorador de verdad, porque el problema no está aquí. La gran ventaja y la gran bendición es allá en la eternidad. Cuando esté adorándote por siempre, ¿verdad? Ahí está el problema. Él dice, mire, yo estaré en la presencia de Dios, estaré satisfecho y seré transformado. Yo quiero que tú entiendas eso. Algún día, tú y yo, si has creído plenamente en Jesucristo, si tu vida ha sido nueva, porque de tal manera, dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hay cambios en nuestra vida. Y si has experimentado esos cambios, vas experimentando, y comienza en 1 Pedro, a la fe añadir, virtud, entonces dice que estaremos en la presencia de Dios. Pero ¿cómo estaremos? Tristes, aburridos, como el pueblo de Israel. ¿Se acuerdan que lo sacaron de la esclavitud? ¿Y por qué nos traíste acá? Nos hubieran dejado mejor morir allá. No vamos a estar así. Vamos a estar satisfechos. Gracias, Señor. Qué lindo esta eternidad al lado tuyo, viendo tu rostro, contigo, compartiendo, ¿verdad? Y nuestro cuerpo será transformado. Allí ya no habrá dolor, no habrá llanto, no habrá enfermedad. Mientras yo viva, siempre alabaré a Dios. En los momentos felices, ama a Dios. En los momentos difíciles, busca a Dios. En los momentos de silencio, adora a Dios. Y en todo momento, agradece a Dios. No importa cómo te sientas, no importa qué cargas tienes, no importa qué dificultades tienes, agradece a Dios. Vamos a ver. Amado Dios,